A reading from the book of the prophet Lectura del Isaiah. profeta On Isaías. that day they will Aquel sing this día se song in the cantará land of este, Judah. este canto A en el strong país de city Judá. have we, Tenemos who una sets ciudad up walls and fuerte, ha ramparts to puesto para protect salvar us. las murallas y Open up the baluartes. gates, Abran las let in a puertas nation para that is que entre just, un pueblo one that justo keeps que faith. observará la lealtad. A nation of firm Su purpose, ánimo está firme y peace, mantiene la paz porque and peace confía en for its ti. trust in you. Confíen Trust in the siempre Lord, en el Señor, for the Lord is an porque el eternal rock. Señor es la roca He perpetua. humbles those whom he Doblegó a los blesses, habitantes and the de la lofty altura city he y brings a la low. ciudad elevada. He tumbles it to the La ground, humilló, levels it with the la humilló footstool. hasta el suelo, It is trampled underfoot la by the arrojó al needy, polvo y la by the pisan footsteps of the poor. los pies del humilde, las pisadas de los Elohim pobres. Domini. Blessed is he who comes in the Bendito el name que of the Lord. viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre Give del thanks to Señor. the Lord, for he is Den good, gracias al for Señor his porque es mercy bueno, porque endures es forever. eterna su It is better to misericordia. take refuge in Mejor the Lord es than to refugiarse en el trust in Señor man. que fiarse de It los is better to hombres. take Mejor refuge in the es Lord refugiarse en than el to Señor trust que in princes. fiarse de los jefes. Bendito el que viene en nombre del Señor. Open to me the gates of Abran las justice. puertas del I will triunfo enter them y entraré and para give dar thanks. gracias al Señor. This gate is the Esta es Lord's. la The puerta del just shall Señor. enter it. I will Los give thanks to vencedores you, for you entrarán por ella. have answered me. Te doy You have gracias been my porque me Savior. escuchaste y fuiste mi salvación. Bendito el que viene en nombre del Señor. O Lord, grant salvation. Señor, O danos la Lord, grant salvación. prosperity. Señor, danos Blessed prosperidad. is he who comes in Bendito the el que name of the viene en Lord. nombre del We Señor. bless you from the Los house of the bendecimos Lord. desde la casa The del Lord is Señor. God, El and Señor he es has given Dios. us Él light. nos ilumina. Bendito el que viene en nombre del Señor. Busquen al Señor mientras se le encuentra. Invóquenlo mientras esté cerca. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his En aquel disciples, tiempo dijo "Not Jesús a sus everyone who discípulos, says to me, no Lord, todo el Lord, que me dice will enter Señor, the kingdom of Señor heaven, entrará en el but reino only de los one cielos, who sino el does que the will cumple la of my voluntad de mi Father in Padre heaven. que está en el cielo. Everyone who listens El to que these escucha words estas of mine palabras and mías acts y on las them pone en will be like a práctica wise se man parece a aquel who hombre built his prudente que house on edificó rock. su casa The sobre rain roca. fell, the Cayó la floods lluvia, came, se salieron the los winds ríos, blew and buffeted the soplaron los house, vientos y and it did not descargaron contra la collapse, casa, pero no for se it was hundió, set porque solidly on estaba the rock. cimentada sobre And roca. everyone who listens El to que these escucha words estas of palabras mine mías y no and las does pone not en act on práctica, them se will parece a be aquel like a hombre fool necio que who edificó su built his casa house on sobre the arena. sand. The rain fell, Cayó la the lluvia, floods came, and the se winds salieron los blew and ríos, buffeted the house, soplaron los and it vientos y collapsed because rompieron it was contra la built on the casa y rock. se hundió totalmente. Verbum Domini. So Jesus gives us a very solemn word. Everyone Jesús nos da una palabra muy solemne.
Todo el que escuche estas palabras mías y actúe según ellas es como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. El que cumple la voluntad de mi Padre en el cielo es aquel que es salvado, no el que meramente eleva la voz diciendo, Señor, Señor. ¿Y cuáles son estas palabras de las que habla? Esto es parte del Sermón de la Montaña. Es la gran presentación de su enseñanza en el Evangelio según San Mateo. Sus palabras han sido unos mandamientos que son un gran desafío. No solamente no podemos odiar, no solamente no podemos asesinar, no podemos odiar a nuestros hermanos, no solamente no podemos cometer adulterio, no hemos de tener lujuria en nuestro corazón, no hemos de tomar venganza, sino que hemos de amar al enemigo, perdonar, depender de Dios, como los lirios en el campo que confían en Él. Él nos llama a que pasemos por la puerta estrecha. Y este es el final. Si uno actúa según estas palabras, será como el hombre que construyó su casa en la roca, que no colapsó cuando llegaron las tormentas y las inundaciones. La diferencia construye su casa sobre la arena, sobre la manera de pensar de este lugar. Nos da un mensaje. En la primera lectura nos dice que cantarán una ciudad fuerte. Haremos muros y baluartes para protegernos. Hará una nación que es justa, que cumplirá el propósito firme, en la que mantendrá paz, que confía en el Señor. Confíen en el Señor para siempre. Es una roca eterna. Y queremos construir nuestras vidas sobre una roca que sea fuerte y sólida. Están arraigados en su enseñanza, arraigados en la fe, comunión con Él. Dios, escuchar la voluntad de Dios y cumplirla. Vemos y experimentamos el amor de su carne y vivió entre nosotros. Jesús ha venido a salvarnos. Dios en Él hoy, en sus palabras, especialmente en los cuando rezamos como comunión de creyentes. Él ha hecho todo esto. Él nos amó primero. Primera de San Juan nos dice, nosotros respondemos. Nosotros no a Dios, sino de que Él nos amó a nosotros como propiciación de nuestros pecados. Él actúa primero, Él toma la iniciativa. En la fe reconocemos a Jesús como Hijo de Dios. La ha hecho. Le decimos que sí a Él. Unimos nuestra voluntad de Él, un intelecto con su intelecto. No, sino renovación de sus mentes. Es la voluntad de Dios y lo que me gusta es por la renovación de nuestras mentes. Tengan la visión de Dios. Y Dios nos muestra cuál es su voluntad. Nos da las enseñanzas de la iglesia con Dios, pero Él nos dirige. Tenemos que tener esa mente transformada para ver en que Él lo ve. Es un obsequio para nosotros, que otras personas que van por ahí, por el planeta Tierra, nuestros hermanos, Él está formando una familia nueva para que los veamos como hermanos y hermanas. Tomamos decisión guiadas por la fe y la razón. Así es como vivimos según la voluntad de Dios. Efesios 6 nos desafía a que cumplamos la voluntad de Dios desde el corazón, que tengamos nuestra mente transformada, esa manera de pensar transformada, un corazón transformado, que el Espíritu Santo ingrese en nosotros, de manera que Él obre en nosotros, que no caigamos en las obras de la carne, sino en las obras del Espíritu.
Papa Benedicto XVI, en su hermosa encíclica sobre el amor, habla acerca de que desde la antigüedad hemos pensado del amor de esta manera, que amar significa querer la misma cosa y rechazar las mismas cosas. Hablamos del matrimonio como una comunión de las dos personas, una unión de corazones, una unión de voluntades. Para que aumente ese amor, vemos ese aumento en comunión de nuestra voluntad con Dios. Decirle que sí a Dios, decirle que sí a su amor por nosotros y ese amor en el cual hemos de vivir. Esto lo hacemos en la fe. Sabemos que Dios es un Dios amoroso, sabemos que Él es bueno, así que buscar su voluntad va a ser para buscar nuestro propio bien. La primera carta a Tesalonicenses 4:3 dice, pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Él quiere que seamos santos, Él quiere transformarnos. Y Jesús es nuestro modelo para buscar la voluntad de Dios. Él ha venido a cumplir la voluntad del Padre. Juan 4:34 dice, Jesús dice, mi alimento es cumplir la voluntad de aquel que me envió, cumplir su palabra. Toda nuestra redención entera es a través esencialmente de su obediencia a la voluntad del Padre. Cuando desobedecimos en el jardín del Edén, el pecado original recayó sobre toda la humanidad. Él vino para deshacer todo eso. Él está desatando el nudo de nuestra desobediencia a través de su obediencia al Padre, cumpliendo la voluntad de aquel que lo envió. Dice él, San Juan 6:38, dice, pues he bajado del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y esta es la voluntad de aquel que me envió, que yo no deba perder nada de lo que me ha dado, sino lo suscitaré al último día. Pues esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo crea en Él y que tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y luego él prosigue y nos da la hermosa enseñanza de la Eucaristía en San Juan capítulo 6, dándonos su carne y sangre para comer y beber, transformándonos, uniéndonos consigo mismo, liberándonos para que podamos alcanzar el cielo. A veces algunos dirán que nos empuja hacia allá. Recuerdo que el padre Rochelle hace años nos estaba ofreciendo un retiro y estaba hablando acerca de estos conceptos y nos dijo, a veces uno puede conocer a alguien que parece muy humilde y manso, bondadoso, pero tienen su voluntad encerrada en una caja de acero en su corazón y no se da por vencido. Por fuera puede que no luzca así, pero por dentro puede estar aferrándose a todo de lo que nosotros mismos nos aferramos. Porque cuando damos a Dios nuestra voluntad, le estamos dando todo. Es más grande que el bien que tenemos, los desafíos. Cuando le damos nuestra voluntad, le estamos dando nuestro propio ser. Y este es un éxodo, es un peregrinaje que nos lleva de esta vida egocentrista a la tierra prometida donde buscamos hacer su voluntad. Es un éxodo que todos tenemos que realizar, pero al hacer esto, la libertad verdadera es buscar la voluntad de Dios. Tenemos unión con Él, unión con la voluntad de Dios, y al cumplir su voluntad conocemos una nueva libertad, libertad del pecado, libertad de mi propio egocentrismo, que nunca se satisface, que siempre quiere más, quiere algo nuevo, quiere algo diferente. Me destruyo cuando busco mi voluntad todo el tiempo. Y no se trata de destruir nuestra voluntad, se trata de unir nuestra voluntad con la de Cristo. Ese es el camino hacia la santidad. La santidad no consiste esencialmente en hacer acciones extraordinarias, sino la fidelidad a la voluntad de Dios en los momentos comunes y corrientes de la vida. Y a veces desde fuera luce como una vida común y corriente. Puede que no veamos el perdón, la aceptación que está practicando esa persona, no luce como nada extraordinario. Son fieles a su estado en la vida, a sus deberes familiares, a amar a sus hijos y a su cónyuge,
viviendo como un buen ciudadano, living the gospel. viviendo el Evangelio. This is heaven. This is what happens. Para decirlo sencillamente, eso es el cielo, eso es lo que sucede en el cielo. Todo el mundo cumple la voluntad de Dios. En la medida en que lo hacemos aquí en la tierra, estamos trayendo el cielo aquí a la tierra. Así que el amor perfecto significa la unión completa de nuestra voluntad con la de Dios. Mientras más sucede esa unión, más grande es nuestro amor. Mateo 12, Jesús nos dice, todo el que cumpla la voluntad del Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahora somos parte de la familia de Dios, esa vida celestial bendecida que podemos vivir ahora. Vemos esto, por supuesto, en María. Ella da su fiat en la Anunciación. Hágase en mí según tu palabra. Y eso la lleva hasta el Calvario. Y es un punto importante que hemos de recordar, que hay sufrimiento en esto, hay sufrimiento en esta vida. Hablamos de el llamado a la vocación, el llamado al estado en la vida, pero también la voluntad de Dios no es solamente que permita, que no es que Él cause el sufrimiento o el mal, sino permite estas cosas difíciles, dolorosas. De manera que cuando busquemos su voluntad, hay un aspecto en cumplirlo y otro aspecto en cumplir su voluntad, pacientemente aceptando las dificultades y persecuciones, los rechazos, quizás incluso el ridículo. San Francisco exhortaba a los frailes a que hicieran esto, que aceptaran la pobreza, la castidad y la obediencia, que busquemos a Dios, el Espíritu Santo cuando obra en nosotros, que aceptemos con paciencia el rechazo, la humillación y las dificultades, sin quejarnos. Es algo bueno darnos cuenta que si estamos quejándonos mucho, a veces no estamos aceptando las cosas, pero todos los días debemos rezar para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Me gusta rezar que Él nos muestre su voluntad y Él nos da la gracia para hacerlo, que nos dé la gracia para hacerlo. Aceptar esa dependencia total en Él para tener fuerzas, para conocerlo y para conocer su voluntad y para recibir la gracia para poder cumplirla.